Saludos, estimados compañeros. En esta ocasión les vamos a hablar sobre adaptabilidad de la fuerza. Antes de entrar en el tema, me gustaría hacerle un breve resumen de mi experiencia en el deporte. Primero que nada, bueno, soy fisioterapeuta. Tengo experiencia en lo que es la terapia manual ortopédica y visceral. Soy magíster en gerencia en salud pública, entrenador deportivo de Special Olympic, profesor universitario de la Universidad Politécnica de los Altos Milaneros Cecilio Costa. En ella soy coordinador de la Comisión de Trabajo Especial de Grado de la carrera de entrenamiento deportivo. A su vez, he sido fisioterapeuta de Vikingos Miranda Futsal y el Real Esperanza. También he estado trabajando como fisioterapeuta en la Selección Nacional Sub-17 de Futsal. En este caso, en la empresa Waypower, cumplo el servicio como asesor, ponente de la empresa, en las modalidades o en las cátedras de anatomía, fisiología del ejercicio, lesiones deportivas, biomecánica, ¿okay? Entre otras disciplinas o otras cátedras. Vamos a comenzar hablando en la adaptabilidad de la fuerza sobre las cualidades motrices básicas, tomando en cuenta que las cualidades motrices determinan la condición física del individuo. Eso es lo principal que tenemos que tomar en cuenta para saber cómo entrenar a dicho individuo. Y estas se clasifican o se orientan para una relación, ¿ok?, determinada de la actividad física, con el propósito de fomentar un entrenamiento sujeto a la disciplina, ¿ok? Y así, bueno, favorecer la cualidad motriz del atleta. Las cualidades motrices se dividen en dos variantes específicas, ¿ok? Tenemos la cualidad física como tal, la cual se subdivide en la fuerza, resistencia, velocidad y flexibilidad. Mientras que las cualidades coordinativas las podemos dividir en cuatro subgrupos. En primer lugar, tenemos la coordinación dinámica, ¿okay?, como vemos en pantalla, que se refiere a la locomotricidad del mismo. ¿Okay? Vamos a tomar esto en cuenta de esta manera. Un atleta no se hace solo. ¿Okay? Las cualidades físicas no vienen solas. ¿Okay? Hay varios aspectos que van creando estas cualidades físicas. Entre ellas, las cualidades motrices. Entonces, la coordinación dinámica general o locomotriz corresponde al movimiento del individuo, ¿okay?, a su desarrollo motor durante el tiempo. Seguidamente tenemos la coordinación dinámica específica, que tiene que ver con lo visomotriz. Esta se divide también en dos aspectos fundamentales. ¿Okay? Si hablamos de visomotriz, nosotros podemos hablar también de los aspectos oculopedales, que es cuando el individuo tiene la aproximación de un objeto a través del suelo, o sea, se desliza a través del suelo y él es capaz de orientarlo
detenerlo con los miembros inferiores. La visomotriz de carácter óculo-manual es parecido, con la única diferencia que sería el proyectil que viene y se aproxima al individuo y este es capaz de atraparlo o también proyectarlo o lanzarlo. ¿Ok? A eso se refiere la condición dinámica específica. Claro, se van adaptando otros elementos porque es que el cuerpo no es separado. Hay una cadena de movimientos que se van realizando de acuerdo a la necesidad de la actividad. Esto a su vez lo pudiésemos también como tomar en cuenta a través de la coordinación intermuscular y la coordinación intramuscular. Cuando hablamos de coordinación intermuscular es porque varios músculos generan una sinergia, ¿ok? Para crear un movimiento, ¿sí? O una serie de movimientos para crear una acción, ¿sí? Es lo que nosotros de alguna manera observamos cuando a través de una pantalla o estamos en un centro deportivo, las personas se mueven coherentemente de acuerdo a la actividad, bien sea pateando una pelota, squash, tenis, futsal, natación, pesa, halterofilia, ¿ok? Siempre va a haber una coordinación de todo el cuerpo, ¿sí? Y que los músculos van a trabajar entre sí para, en este caso, vencer una resistencia. Ahora, la coordinación intramuscular es lo que ocurre dentro del músculo. Ahí estamos hablando de la sarcómera, ¿ok? Cuando vemos cómo estas fibras musculares se comienzan a mover o a interactuar para crear una contracción, ¿ok? Este es un tema bastante importante porque en algunos casos ya hemos escuchado sobre la resistencia, ¿sí? Entonces, se habla de la resistencia externa y la resistencia interna. Y muchos especialistas, de alguna manera, defienden la hipótesis o teoría que no existe una resistencia interna. Bueno, yo soy de los que dice que sí existe la resistencia interna, pero es cuestión de irlo conversando en el trayecto de esta ponencia. Vamos a ir dando luces y en cualquier momento seguramente vamos a tocar el tema de la resistencia interna. Muy bien. Fíjense, aquí tenemos un concepto. Vamos a ver varios conceptos. Pero en principio vamos a ver un concepto de la fuerza. Y después de este concepto vamos a ver muchos más. ¿Ok? Por lo menos, no sé, creo que 5 conceptos. Para Zubiela dice que la fuerza es una cualidad física que expresa la capacidad del músculo de producir tensión, la cual puede ser utilizada para vencer, oponerse, resistir o controlar una carga externa. ¿Ok? Entonces, yo puedo sostener una resistencia, puedo vencer la resistencia, ¿ok? Pero también la puedo resistir en forma de sostén, puedo oponerme a ella. ¿Estamos de acuerdo? Eso es algo que de alguna manera en la actividad física siempre va a estar presente. De alguna u otra manera siempre van a estar presentes estos elementos. O venzo la resistencia, o me opongo a ella, o la resisto, o la controlo. ¿Ok? Siempre voy a controlar esas cargas. Y eso es lo que hablamos de externo, o una resistencia externa. Seguidamente, vamos a ver lo siguiente con referente a la fuerza. Si ustedes observan la imagen que está a mi izquierda, ¿ok? Eso refleja una sarcómera, ¿ok?
La sarcómera es como que la unidad mínima del músculo, la cual está organizada por la actina y la miosina, ¿ok? Y va a estar delimitada por los discos Z, que ahí lo pueden ver, lo pueden observar fácilmente. ¿Qué pasa? Cuando existe una contracción, es porque, teóricamente hablando, o sea, esto es lo más práctico, la miosina se acerca a los filamentos de actina, ¿ok? Y cuando se relaja, resulta que los discos Z se van a alejar. ¿Estamos de acuerdo? Hasta ahorita, presuntamente, eso es una contracción. Pero a mí la experiencia me dice que el músculo no se relaja. O sea, nunca se va a relajar. Siempre va a haber una contracción o un tipo de contracción. ¿Sí? Que lo vamos a ver más adelante. Pero el detalle es que siempre vemos el músculo en forma contráctil es cuando se aproxima un segmento corporal a otro. Pero también cuando lo alejamos existe también una contracción, ¿sí? Porque tenemos que recordar que hay músculos agonistas y músculos antagonistas en el movimiento. Y a su vez existe la musculatura sinergista, ¿ok? Que es algo como que básico para ir comprendiendo todo lo que estamos en este momento conversando. Ahora bien, fíjense que el segundo concepto de fuerza es de carácter fisiológico. Y dice, desde el punto de vista fisiológico, la fuerza se entiende como la capacidad de producir tensión que tiene el músculo al activarse. Esta capacidad está en relación con una serie de factores. ¿Okay? En primer lugar, el número de puentes cruzados, ¿sí? Que existen en la miosina, las cuales interactúan con los filamentos de actina. ¿Okay? Al principio se los había dicho, dándole una ejemplificación con la gráfica que tenemos en la pantalla. Seguido, el número de sarcómeras en paralelo. Quiere decir que de banda A, de cada disco Z a otro disco Z, hay una sarcómera. Estas sarcómeras están constituidas por actinas, por filamentos de actina y filamentos de miosina, ¿cierto? Ok, si ellas se alinean, ¿ok? Vamos a tener varios componentes de sarcómera en una sola línea muscular. Tantas sarcómeras tengamos, más oportunidad tenemos de crear la contracción. ¿Se entiende esto? Muy bien. Vamos a ver entonces otra cosa acá, que es referente a la tensión, ¿sí? Y podemos decir que entonces la tensión especificada o fuerza que una fibra muscular puede ejercer por unidad, la llamaríamos contractilidad, pues, ¿sí? Es la contracción que genera cada músculo, ¿ok? O el grupo de fibras en este músculo como tal. Aquí seguimos hablando de la fuerza. Vean, tenemos tres imágenes que nos refieren personas haciendo cualquier tipo de actividad o movimiento del cuerpo humano. ¿Ok? Tenemos la primera imagen, la cual vemos varias personas corriendo, ¿sí? Pueden ser maratonistas. ¿Estamos de acuerdo? Ahí se está aplicando una fuerza, ¿ok? Para determinar una distancia o para lograr un recorrido en específico. Pero tenemos entonces una segunda imagen de unas personas en un gimnasio haciendo también actividad física, ¿ok? Venciendo una resistencia. Pero tenemos una última imagen
personas que están en una sala, estas personas están en una sala y están haciendo un trabajo de equilibrio, de coordinación y todo lo demás, ¿verdad? Entonces son diferentes mecanismos de fuerza que se están aplicando acá, pero bajo un objetivo específico. ¿Okay? En este caso, lograr recorrer una distancia, en el segundo, vencer una resistencia, y en el tercero, mejorar el equilibrio y la coordinación. Y en todos existe la fuerza. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a ver entonces estos conceptos de fuerza. Que se dice que desde el punto de vista de la mecánica, es toda causa capaz de modificar el estado de reposo o de movimiento de un cuerpo. ¿Okay? Más o menos por allí es que algunos hablan de relajar el músculo. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que un cuerpo está en situación de reposo. Y al momento de moverse, modifica ese estado de reposo con el movimiento del cuerpo. Entonces, por eso es que hablamos de relajación y contracción. Pero como les dije antes, para mí no es así. Claro, relajarse, imagínense ustedes, hasta estando acostados, los músculos están generando una contracción por X causa. ¿Okay? Siempre estamos luchando contra la gravedad. Ese es un ejemplo. ¿Okay? Entonces, en la mecánica, la fuerza es medida en minutos. ¿Ok? Y bueno, tenemos una fórmula básica de fuerza que es igual a masa por aceleración. ¿Ok? La fuerza es una cualidad básica para cualquier deporte, incluso para la vida cotidiana. Ni siquiera lo podemos tomar como el deporte, es para la vida cotidiana, para movernos requerimos la fuerza. ¿Sí? Para ver televisión requerimos la fuerza. O sea, siempre vamos a aplicar la fuerza. ¿Okay? Algo que le digo yo a mis estudiantes en muchos aspectos. Normalmente nosotros, cuando comenzamos a ver la anatomía, hablamos del músculo. ¿Sí? Y entonces, ¿qué es el músculo? No, el músculo es un órgano que sirve para que el cuerpo humano se mueva, ¿no? Si la articulación permite el movimiento, a través de la contracción del músculo, ese segmento corporal se va a mover. Pero si la articulación no permite el movimiento, ¿se moverá? Entonces no es así tan fácil, ¿ok? Tendríamos que entonces, un entrenador deportivo debería conocer los sistemas, ¿ok? Por eso es que existe una resistencia intrínseca, ¿ok? O interna. Una articulación que no permita un movimiento específico, por decirle, una articulación condílea, va a hacer resistencia a las rotaciones. ¿Por qué hace resistencia a las rotaciones? Porque la articulación no permite las rotaciones. Vamos a colocarla más específica, una articulación troqulear. Solamente permite movimientos de flexión y extensión. Es decir, que la abducción no la va a hacer, ni tampoco la rotación interna, sino solamente movimientos de flexión y extensión. ¿Okay? Entonces sí hay una rotación, existe una resistencia interna del segmento. Vamos a ponerlo un poquito más claro. Un ligamento, una cápsula articular, un tope óseo. Eso genera resistencia. ¿Sí? Una malformación congénita. A veces no lo sabemos. ¿Cuántos acromios o cuántos acromios están por ahí clasificados? ¿Sí? Y en un acromio de cualquier escápula se insertan ciertos músculos. Y si ese acromio genera un tope óseo, lamentablemente va a generar una limitación del movimiento. Capangui lo dice en su libro de fisiología articular, en algo que se llama
la paradoja de Cotman. ¿Ok? Entonces, realmente son conceptualizaciones que de alguna manera es como la persona lo entienda, como el especialista lo entienda. ¿Ok? Por eso es que yo le digo, claro que sí, por mí, desde mi paradigma como fisioterapeuta, hay una resistencia interna a la fuerza, claro. ¿Ok? ¿Qué otra cosa debemos saber de la fuerza? Como le había dicho antes, el entrenamiento de la fuerza es el trabajo más común en todos los deportes. Entonces, ¿será que sabemos entrenar correctamente la fuerza? ¿Se podrían hacer ustedes esa pregunta? Oye, durante todo el tiempo que he estado entrenando a mis participantes o entrenándome a mí mismo, ¿me estoy entrenando realmente para la disciplina que practico? Genero un plan de entrenamiento específico para la adaptabilidad de la fuerza. ¿Lo estoy haciendo realmente? ¿O simplemente hago un cliché entre todos los atletas que tengo o todos los participantes? No tomo en cuenta género, no tomo en cuenta edad, no tomo en cuenta biotipo, ¿ok? Ni siquiera aspectos hormonales. Y simplemente, bueno, genero una planificación que me ha funcionado por años y esa es la que aplico. O simplemente sí, tengo un rigor de planificación. Conozco medianamente lo que es la fuerza, porque aquí lo que estamos hablando es algo muy sobrio, ¿sí? Esto, me atrevo a decir que pueden ser muchos, muchos años de estudio para entonces comprender lo que es la fuerza. Aquí, tanto ustedes como yo estamos comenzando a comprender la fuerza. Vamos a seguir con la siguiente lámina. Y tenemos entonces otro concepto que corresponde a lo que hemos estado hablando con respecto al desconocimiento de la fuerza. ¿Sí? Este desconocimiento acerca de la ciencia del entrenamiento de la fuerza conlleva en muchas ocasiones a la realización de entrenamientos de fuerza erróneos y que pueden llegar a interferir o alterar los procesos de adaptación en el deportista, o incluso producir una disminución del rendimiento. ¿Saben qué es importante? Para yo poder entrenar la fuerza, hay otros aspectos importantes, ¿ok? Que no es solamente el músculo. Podemos hablar de nutrición celular. Para hablar de nutrición celular tendríamos que hablar también del sistema respiratorio, el sistema cardiovascular, ¿ok? Que son aspectos fundamentales para poder nutrir la célula o la miofibrilla, ¿ok? Y que ésta pueda adaptarse a la actividad. Esos son aspectos súper importantísimos que muchas veces no los tomamos en cuenta, ¿ok? No es solamente entonces fijar nuestro objetivo a vencer la resistencia, sino que tenemos también otros aliados, otros sistemas en el cuerpo humano que nos van a ayudar a mejorar esa condición con respecto a la fuerza. ¿Sí? Bueno, veamos esta lámina con respecto a lo que es la fuerza aplicada. Para determinar la fuerza aplicada debemos conocer entonces dos tipos de fuerza: la fuerza interna y la fuerza externa. Veamos cómo es esto. Cuando hablamos de fuerza, tenemos que establecer siempre dos fuentes. Como les dije, la fuerza interna, generada por el músculo, ¿ok? Y la fuerza externa, generada por el peso a vencer.
En este caso, la resistencia de desplazamiento y el movimiento de los cuerpos. Ahora, vamos a leer esto aquí, que dice que de la interacción entre la fuerza interna y la externa surge la fuerza aplicada. ¿Okay? Entonces, no es descabellado lo que hemos estado hablando durante todo este tiempo, ¿okay? Con respecto a lo que es la fuerza aplicada, o lo que es la fuerza en sí. Fíjense que entonces se comienzan a determinar, a desglosar, comenzamos a armar una especie de Lego con respecto a la determinación de la fuerza. ¿Ok? Ya hoy en día nosotros no hacemos como aquellos gladiadores de la época griega, ¿okay? O de aquella época romana, qué sé yo, que solamente se entrenaban para vencer al oponente. Hay otras cosas. Fíjense que la cientificidad ha estado presente. En aquel momento ellos tomaban que si la sangre del toro, ¿verdad? Como para obtener mayor habilidad, mayor fuerza. Hoy tenemos también suplementos vitamínicos, ¿ok? Y una cantidad de elementos que se sustraen de ciertos alimentos, nutrientes, que también ayudan a contrarrestar el trabajo y poder mejorar la fuerza. ¿Sí? O sea que no ha cambiado mucho. Lo que ha cambiado es la aplicación o la tecnología. Hay algo muy importante que casi lo paso por alto. La fuerza en el deporte es la manifestación externa en relación con la tensión interna general en el músculo. La fuerza aplicada va a depender siempre del tiempo y la velocidad. Por allí hay personas que hablan de esto y lo explican pero muy bien. Hay una página llamada Deportes, no recuerdo el nombre del autor, pero habla de la fuerza aplicada muy bien y cómo las fibras interactúan con respecto al tiempo. Les hago más o menos un resumen. Si yo hago movimientos constantes, interactivos, ¿okay? Repetidos, el músculo va a tener menos oportunidad de reclutar fibras. ¿Okay? Entonces, la fuerza quizás no sea la más oportuna para vencer una resistencia. ¿Ok? Porque no hay reclutamiento de fibra. Pero si yo hago el movimiento lento, le doy la oportunidad al músculo de reclutar todas las fibras posibles para vencer esa resistencia. ¿Sí? Por eso es que entonces tengo que definir qué tipo de fuerza voy a aplicar para vencer qué resistencia. Porque podemos hablar de resistencia a la velocidad, de resistencia a la distancia, o resistencia a qué. ¿Sí? Resistencia a un peso. Bueno, entonces, ¿cómo lo hago? Muy bien. Tenemos aquí digamos, un diagrama de los tipos de contracción. ¿Okay? Y esto lo vamos a ir viendo en aproximadamente 2 láminas más. Aquí les coloco los tipos de contracción. La isotónica, la isométrica, la ausotónica y la isosimétrica. ¿Sí? Esto es de acuerdo a capa. El cual me dice que la isotónica es la combinación de la contracción concéntrica y la contracción excéntrica. ¿Sí? Hasta ahorita vamos bien con esto.
Ya vamos a seguir explicando los tipos de contracción. Aquí es el momento de explicar los tipos de contracción que hemos visto en la lámina anterior. Vamos a ver cómo funciona esto. La fuerza, aquí la dividimos en dos grandes ramas, ¿sí? Vamos a dividirla en dos grandes ramas. La fuerza estática y la fuerza dinámica. Cuando realizamos una fuerza estática, yo digo que voy a crear una contracción isométrica. ¿Por qué? Porque los puntos de origen e inserción del músculo no se modifican, no se mueven, se mantienen. ¿Ok? Cuando estamos sentados, ¿sí? Hagan la prueba. Ustedes están sentados en su silla, viendo la computadora, y están de forma erguida. ¿A quién están venciendo? A la gravedad. ¿Ok? Pero los músculos de su región posterior del tronco, ellos mantienen una contracción. Mientras ustedes no ejecuten extensión del tronco, ellos mantienen una contracción. ¿Ok? Para mantenerlos erguidos, porque si no, entonces se van hacia flexión. ¿Estamos de acuerdo? Eso es una contracción isométrica. No hay modificación de la fibra, ¿ok? Con respecto a la estructura. Ni se acorta ni se aleja. Hay contracción. El músculo no está relajado. Siempre va a haber una contracción. Tomen en cuenta eso. Ahora, dentro de la fuerza dinámica, tenemos el aspecto isotónico y la isocinética. Dentro de lo isotónico es cuando la cosa se complica. ¿Ok? Porque tiene dos relaciones. Una con respecto a la velocidad y la otra con respecto al tiempo de ejecución. ¿Sí? Muy bien. Yo tengo que tomar en cuenta con relación a la velocidad tres aspectos fundamentales: la fuerza máxima, la fuerza rápida y la fuerza explosiva. ¿Cómo se da la fuerza máxima? De dos maneras: o alta velocidad o baja velocidad. La fuerza rápida, movimientos cíclicos. ¿Ok? Veamos, un maratonista, ¿está haciendo un movimiento cíclico? El que te nada, ¿está haciendo un movimiento cíclico? ¿Ok? ¿Sí? Son movimientos cíclicos. Entonces también tendríamos que meter allí otra variable que sería la resistencia a ese movimiento cíclico. ¿Ok? O la resistencia a la alta velocidad, o resistencia a la baja velocidad. ¿Ok? Porque yo puedo crear cambios de ritmo. Dentro de una carrera, un maratón, yo puedo generar cambios de ritmo. ¿Ok? Y puedo tener un objetivo de esos cambios de ritmo. Con respecto ¿qué? A la distancia, ¿ok? Al tiempo, a vencer el oponente. ¿Sí? Ahí viene cantidad de técnicas. Ahora, con relación al tiempo de ejecución, tenemos la fuerza de resistencia. ¿Ok? Por eso es que le hablo. O sea, siempre la resistencia va a estar presente en todo momento con respecto a la fuerza. ¿Ok? Aquí, en esta lámina, podemos entonces determinar otros aspectos. Estos aspectos tienen que ver con la relación al rendimiento deportivo. De acuerdo al rendimiento, tenemos el pico de fuerza máxima. Y de acuerdo al deporte, ¿verdad? Tenemos la relación fuerza-tiempo y la relación fuerza-velocidad. ¿Ok? El rendimiento, que es el pico de la fuerza máxima, ¿ok? Termina siendo o se desglosa como la fuerza dinámica máxima relativa, ¿ok? Que es la fuerza útil, que es lo que yo voy a, de algún modo, utilizar en el rendimiento.
¿Ok? Para correr 10 kilómetros, yo debo entrenarme para resistir esos 10 kilómetros. Eso es rendimiento. Ahora, ese rendimiento yo lo puedo hacer en 1 hora 50, ¿ok? Porque simplemente lo estoy haciendo de forma recreacional, o lo puedo hacer en 30 minutos porque lo estoy haciendo de forma competitiva. Ahora, ¿cómo lo aplico? ¿Cómo lo hago? ¿Ok? Ustedes tienen una cantidad de conocimiento con respecto a eso y pueden aplicar una cantidad de test. ¿Ok? Creo que al final de la ponencia hay una fórmula que podemos de alguna manera hacer una breve explicación para que tengan algo con respecto a la planificación o cómo planificar la fuerza para un entrenamiento en una disciplina específica. Ok, entonces tenemos dos variantes más, que es la relación fuerza-tiempo y la relación fuerza-velocidad. Ok, la relación fuerza-tiempo tiene que ver con la fuerza explosiva máxima, ¿sí? Tomando en cuenta, vamos a ver entonces todo lo contrario a lo que es un maratonista, 100 metros plano. ¿Ok? Esa es una disciplina altamente explosiva y ya el tiempo no se da en minutos, se da en segundos. Recorro 100 metros planos en un tiempo en segundos, 10 segundos, 9 segundos, 8 segundos, 12 segundos. ¿Ok? No me voy a tardar 15 minutos en eso. Son simplemente segundos. Y entonces, el entrenamiento para la explosividad, obviamente que es sumamente distinto. Si estamos hablando de que si hago movimientos rápidos, recluto menos fibra, ¿ok? Quiere decir que yo tengo que hacer menos resistencia. ¿No? ¿Medio resistencia a qué? A la distancia o a la fricción de la superficie que estoy corriendo. Yo diría que entonces sería a la resistencia de la superficie. ¿Ok? La fricción, si yo genero menos fricción en la superficie, mayor velocidad obtengo. ¿Y cómo lo hago? Si entonces hay menos reclutamiento de fibra, bueno, incorporo menos participación de ciertos músculos. Por eso es que el corredor evita el choque de talón y corres los 100 metros planos en punta de pie. ¿Ok? Vamos entonces con la siguiente lámina. Aquí tenemos un concepto muchísimo más básico. ¿Ok? Factores de lo que depende la fuerza. ¿Ok? Depende fundamentalmente de los tipos de contracción. ¿Ok? Tenemos una contracción concéntrica. Fácil, todo el mundo conoce aquí el bíceps braquial. Al momento de que la articulación del codo genera la flexión y aproxima el antebrazo al brazo, ¿ok? Estamos concentrando la fuerza en el vientre muscular. ¿Ok? La contracción isotónica se refiere al movimiento, al punto o al acercamiento del punto de origen de inserción muscular. Eso es una contracción isotónica. ¿Ok? La contracción isométrica, ya se los había dicho antes. La contracción isométrica, los puntos de origen de inserción se mantienen constantes. ¿Ok? Usted mantiene el codo en extensión y yo puedo contraer todos los músculos que van del hombro
hasta mi muñeca, incluso incluyendo los de la mano, los contraigo, ¿no? Y no hay ningún tipo de modificación muscular allí, ¿ok? No hay acercamiento de ningún músculo. No hay acercamiento de ningún punto de origen e inserción, quise decir. ¿Ok? La contracción isocinética, ¿ok? Es la combinación de la contracción concéntrica con respecto a la contracción excéntrica. ¿Sí? Es decir, acerco punto de origen e inserción, estoy creando una contracción concéntrica. Pero entonces voy hacia la contracción excéntrica. ¿Ok? El músculo se está contrayendo, pero ¿de qué forma? Está controlando el movimiento. ¿Estamos de acuerdo? Ese músculo está, si el bíceps es flexor del codo, al momento de que el codo extienda, este músculo está creando un control de la extensión del codo. No se está relajando, sino que simplemente está generando un control de la resistencia del antebrazo. ¿Ok? Y la isotónica es la combinación de todas ellas, donde existe también una sinergia de todos los músculos y controla la motricidad del individuo. ¿Ok? Vamos a recordar la marcha. La marcha, mientras yo llevo mi miembro inferior derecho, lo proyecto hacia anterior, mi hombro, ¿ok? Mi hombro izquierdo se posterioriza. ¿Ok? Esto genera una rotación del tronco. Y voy caminando y voy generando un movimiento. Eso se llama contracción isotónica. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Seguimos acá. La manifestación de la fuerza, podemos manifestarla bajo una fuerza máxima, una fuerza resistencia, una fuerza rápida y una fuerza explosiva. ¿Ok? Ya acá lo hemos estado determinando con respecto a lo anteriormente visto. La fuerza máxima es cuando realizamos una contracción muscular soportando en la máxima carga. ¿Ok? Pues es muy claro en un test de fuerza máxima. ¿Sí? Fuerza resistencia cuando realizamos contracciones musculares durante el periodo de tiempo prolongado. Fuerza rápida cuando realizamos contracciones musculares lo más rápido posible. ¿Sí? O sea, es tácito toda la conceptualización. Y la fuerza explosiva es la capacidad que tiene el músculo en generar la mayor cantidad de fuerza en el menor tiempo posible. ¿Ok? ¿Por qué? Porque hay que tomar en cuenta esto. Aquí no hay oxigenación. ¿Sí? En una fuerza explosiva es poco lo que se consume en oxígeno. Factores que inciden en la producción de la fuerza explosiva. Tenemos todos estos. ¿Okay? La composición muscular, sobre todo el porcentaje de fibras rápidas, la frecuencia de impulso, la sincronización o la coordinación. ¿Okay? La coordinación intramuscular, las capacidades máximas de la fuerza, la producción rápida de la fuerza en las fases estéticas y el inicio del movimiento. Y por último tenemos la velocidad de acortamiento del músculo. Vamos a ver. Tenemos entonces otros elementos también importantes en la adaptación física o fisiológica del entrenamiento de la fuerza, que son la adaptación neuronal o del sistema nervioso central, celular, ¿ok? Porque estamos hablando de una cantidad de sistemas, sistema respiratorio, cardíaco, sistema nervioso central, muscular. El sistema hormonal es súper importante, las adaptaciones que se dan allí. Tenemos también las adaptaciones esqueléticas
La interconversión de fibras, porque entonces podríamos adaptar fibras blancas, podemos convertirlas o intentar que las fibras rojas sustituyan o ayuden a las fibras blancas a realizar un movimiento, viceversa. La hipertrofia selectiva, ¿ok? Son elementos que pueden ayudar a todo esto. Ahora bien, fíjense que hablamos de la interconexión de la fibra. Tenemos un breve concepto, el cual dice el siguiente. Es un cambio transitorio de las características de la célula muscular. Esto se produce por la capacidad que tiene la fibra muscular de modificar algunas características contráctiles. ¿Okay? Todas las fibras musculares tienen la posibilidad de adaptarse. Eso sería lo básico. ¿Okay? Podemos también crear hipertrofia selectiva. ¿Okay? Este es un proceso básico que se produce predominantemente en un tipo de fibra muscular, en los tipos de fibra muscular tipo 1 y en los tipos de fibra muscular tipo 2. ¿Ok? Tenemos otro concepto, que era lo que yo les decía al principio de la charla, que estas adaptaciones están referidas principalmente a la hipertrofia e hiperplasia del tejido muscular. Y estos cambios son acompañados también con modificaciones en la posición contráctil del músculo. En este caso estaríamos hablando de tendones, membranas, ligamentos, la fascia, ¿ok? Les recomiendo que vean por YouTube, por ahí, al profesor Andrés Pilar. Para mí es el padre de la técnica miofacial y habla de lo que es la fascia y cómo la fascia también tiene que ver con la adaptabilidad de la fuerza. Las adaptaciones hormonales, las cuales tenemos acá, ya casi estamos terminando la ponencia. El sistema endocrino cumple un papel fundamental, sobre todo la testosterona, el cortisol, la insulina, la hormona del crecimiento. Yo aparte de la testosterona también pudiese nombrar las fenohormonas, tomando en cuenta el ciclo menstrual en la mujer. Eso es importantísimo tomarlo en cuenta para la adaptabilidad de la fuerza. Tenemos aquí ciertas respuestas hormonales, ¿ok? Las cuales pueden incidir en la intensidad del trabajo, el número de series y repeticiones y la recuperación entre un ejercicio y otro, ¿ok? Esto tenemos que tomarlo en cuenta, sobre todo con edades avanzadas y mujeres. ¿Ok? Recuerden que los cambios menstruales, como lo dije antes, son determinantes en el entrenamiento. Bueno, aquí tenemos varios tests de fuerza máxima. Tenemos el de O'Connor, de Play. ¿Ok? Tenemos aquí una graficación de lo que es el test de fuerza máxima. El coeficiente de conversión con respecto al test de fuerza máxima. Para mí, muy importante el método de Carbone como principio en cualquier entrenamiento porque me da un hallazgo fundamental que es la frecuencia cardíaca. En esto hay N cantidad de variantes, ¿sí? La que ustedes manejen es válida. Yo simplemente les estoy dando el método de Carbone de forma simple, el básico, ¿ok? Bajo una constante biológica de 220 pulsaciones por minuto, pero eso es variable. Hay N cantidad de métodos que refutan esto. Y es válido, pues. Bueno, damas y caballeros, ha sido todo por hoy. Espero verlos en una próxima oportunidad con el propósito de que sigamos interactuando a través de este medio.
Espero que tengan un feliz día y hayan disfrutado mucho esta exposición. Hasta luego.